con una puntualidad que no es precisamente británica. Estimado embajador del Reino Unido que nos acompaña y amigas y amigos, muchas gracias por estar aquí en esta casa que es el Museo de ABC para presentar un libro de la experiencia de 3 años de corresponsal de nuestro querido compañero Luis Ventoso. El primer corresponsal interesante y atractivo que tuvo la prensa española y que escribió un libro, los ingleses, algo así como los ingleses en su extraña isla, fue Felipe Fernández Armesto, conocido en la prensa española como Augusto Asía. Era gallego también. Era gallego, pero era del interior, que siempre hay diferencias entre los del interior y los de la costa. ¿A favor de quién? A favor de los de la costa. Yo además, como saben algunos de los que están aquí presentes, nací en un pueblo que se puso de moda, después lo imitaron los de Ribadeu, pero fuimos nosotros los primeros, que los notarios levantaban el acta de la compra de la finca diciendo pues al sur con la carretera tal, al oeste con la finca de don fulano, al este con la finca de don, al norte con Gran Bretaña, mar por medio. Y es cierto que los días así, que están limpios, desde San Antonio de Corbeiro se ve perfectamente la Torre de Londres. Pero dicho esto, de este carácter tan británico, les voy a hablar brevemente porque yo lo que quiero es que hable tanto Ramón, que sí que es un hombre, los de Santander siempre son más británicos que nosotros, quiero que hable Ramón, y Luis Ventoso, que es el autor y el protagonista de este acto. Pero les voy a decir brevemente 2 cosas. En primer lugar, una sobre el autor. Luis Ventoso es probablemente uno de los mejores periodistas que yo he conocido. Yo he conocido muchos. Uno de ellos fue Armando Fernández Sesta, que era un gran amigo mío, y algún otro está por aquí presente, pero no lo voy a citar porque sé que se va a ruborizar. Pero de las 2 cosas que yo presumo me van a permitir la falta de modestia, que yo conozco es sé algo de periodismo y algo de personas. Y con esa mezcla puedo decirles que Luis responde al arquetipo que decía Ryszard Kapuscinski, que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Es difícil encontrar, y Ramón me lo decía en una ocasión, me dice, mira que he visto gente llegar a la ABC, pocos, o por no decir ninguno, ha tenido una adaptación tan admirable como la de Luis Ventoso al periódico. La verdad es que es un periodista infrecuente, porque es muy talentoso, es culto, pero como decía Manuel Martín Ferrán, que es probablemente otro de los grandes periodistas que yo he conocido, probablemente el periodista más total que yo he conocido, decía siempre, de nada vale el talento sin la dedicación al trabajo. Y Luis es muy trabajador, con desesperación para sus compañeros, porque aparece a las 9 de la mañana y se va a las 12 de la noche. Siempre me dice lo mismo, siempre me dice la misma frase, entra en el despacho y dice, voy a salvar el matrimonio. Y digo, pues ya llevas unas cuantas horas intentando salvarlo sin salvarlo. Además tiene una prosa muy personal, muy singular. Cuando escribe sus columnas introduce siempre expresiones muy populares, pero que le encajan admirablemente en la columna. Y además tiene ese sentido del humor, muy de la tradición de los columnistas gallegos, de utilizar el humor para abordar cuestiones muy serias, ¿no? Yo creo que precisamente eso es lo que hoy por hoy lo convierte en uno de los columnistas de referencia del diario ABC, y el columnismo hoy en España no se puede entender sin la sala de columnas. También me van a permitir la falta de modestia, sin la sala de columnas que hoy representan las páginas de opinión del diario ABC. Por tanto, les recomiendo vivamente la lectura de su libro, porque la lectura es delicioso, es decir, es una lectura deliciosa en el estilo que tiene Luis a la hora de escribir. Y por terminar la semblanza de su persona, tengo que decirles que le añade a la calidad periodística, a su dedicación al trabajo, a su talento, a su capacidad de dirigir equipos, de animarlos, de moverlos,
a su curiosidad permanente, a su cultura infrecuente también en el mundo periodístico, le añade a esa bondad, le añade algo muy importante, que es el valor que él tiene de los amigos y de la familia. Y yo creo que eso, decía David Rendall en un ensayo sobre el periodista universal, decía que el buen periodista tiene que tener familia y tiene que tener amigos, porque es la forma más espontánea de conocer la realidad. Y yo creo que todo eso se cumple en nuestro protagonista de hoy. Y ya brevemente, aunque de la obra va a hablar más Ramón Pérez Maura, yo quería apuntar tres cosas, tres ideas, porque si no parece que... Me dice siempre la esposa de nuestro antiguo ministro de Cultura, César Antonio Molina, que habitualmente, que por lo menos los presentadores de los libros deberíamos leer los libros que presentamos. Yo les aseguro que este lo he leído y me pareció... Hay cosas que me llamaron la atención de lo que cuenta Luis. Luis dice que lo que le gusta de los británicos es la tolerancia, lo tolerantes que son. Hay una cosa que me encanta que dice Luis: los británicos fingen que la lluvia no existe. Está lloviendo todo el día, pero es como si no lloviese. Y también por eso dice que le gusta el clima, entre otras cosas porque él también es gallego y sabe lo que es la lluvia. Su educación, su permanente invocación al sol, la valentía, a mí eso también me gusta mucho, y el concepto de patriotismo, y desde luego la retranca, que es en eso la comparten con nosotros. Habla también de ese GPS social, ¿no? Rápidamente hay ese GPS en donde rápidamente los ingleses distinguen quién es de una clase y quién es de otra. Incluso esa pronunciación y la distinción en cómo los de un nivel tienen una pronunciación. Pasa algo aquí en Madrid, ya saben, esos que hablan con la pelota de golf en la boca, se distinguen bastante de los que hablamos de otra manera, ¿no? Pero le llama mucho la atención la escasa movilidad social y cómo la cuna marca todavía entre los británicos, la cuna sigue marcando la vida como ningún otro país de Europa. Pero a lo largo de los distintos capítulos, Luis nos enseña cómo es el Reino Unido a través de Carlos I, de quien vienen estas frases que da título al libro: no temblar ni aunque te corten la cabeza. Eso lo contará él después, de la reina Isabel II, que según él es un secreto transparente, su admiración por Shakespeare y la duda que hay de que un hombre desde un pequeño pueblo de Gran Bretaña pudiera entender todas las grandezas y las miserias del ser humano, del propio Samuel Pepys o de tantos otros personajes que van apareciendo en el libro de Luis. Pero para mí lo que más me llama la atención es la pasión de Luis por un personaje que es Samuel Johnson. Yo creo que Luis, si se puede sintetizar los 3 años de Luis en Londres, es Samuel Johnson. Todo se explica según lo que había escrito, pensado, bebido, comido y vivido de todas las maneras Samuel Johnson. Tampoco me quiero extender mucho, pero hay otro personaje que a mí personalmente me parece muy interesante en el libro de nuestro corresponsal en Londres durante 3 años, que es el premier Clement Attlee, que es probablemente, yo creo que un personaje muy interesante en este momento de la vida de Europa y de España. Él era el hombre que le gana las elecciones después de la Segunda Guerra Mundial a Winston Churchill y que dice cosas tan importantes como que la línea divisoria no debía trazarse entre el capitalismo y el comunismo, sino entre la democracia y la dictadura. Y él también es quien recalcaba que los ciudadanos son sujetos de derechos, pero también de deberes. Margaret Thatcher era una gran admiradora de Attlee, a pesar de que él era laborista, ¿no? A pesar de que George, creo que era Orwell, que decía que era un pez muerto, ¿no? Era como un pez muerto. En fin, que era un hombre sin grandes atributos, un poco mediocre, y sin embargo es el hombre que construye pues gran parte de lo que hoy es tan admirable en el Reino Unido, y para eso solo utilizó
algo que me contaba un día Manuel Fraga, que era la mayor virtud que tuvo el hombre más importante de la historia de Francia, que era Luis XIV, que era sentido común. Adri y Luis XIV, cada uno en un país vecino, aplicaron para construir un gran país el sentido común. Creo que es justamente lo que más falta en este momento de la vida, ya no de España, sino de Occidente, el sentido común. Probablemente lo que le falló a un país tan pragmático, tan admirable, tan patriota, tan valiente como es el Reino Unido, cuando decidió darse un puntapié con su nacionalismo y aceptar el Brexit, que es la segunda parte del libro de nuestro admirado corresponsal en Londres, del que les podía hablar mucho más, pero probablemente le caería ya en un elogio excesivo, valioso y cierto, sincero, auténtico, pero excesivo, y por tanto se lo dejo a Pérez Maura, que se encargará de la otra parte. Muchas gracias. Has pasado, ¿eh? Muchas gracias, querido director, querido embajador, gracias también por mi parte por estar aquí. Aunque a mí no me toque glosar lo trabajador que es Luis, voy a hacer más que una glosa, una cita de un artículo suyo que demuestra la forma de trabajar que tiene, que fue su columna del sábado pasado, en la que explicaba minuciosamente, echaba la culpa a la tecnología, pero claro, la tecnología está si se usa o no se usa. Explicaba cómo había salido del periódico tarde, camino de casa, vive relativamente cerca del periódico, iba andando y se metió, leyendo el teléfono un correo, se metió en el garaje de una casa en la que estaba el matrimonio allí y dijo, oiga, ¿dónde va usted? Bueno, pues que estaba trabajando mientras iba andando por la calle. En fin, eso yo desde luego no lo hago, quizá porque voy en coche, pero no sé. A mí me ha divertido muchísimo este libro de Luis. Es un libro que se lee con facilidad. Y me ha recordado, cuando llevaba 30 o 40 páginas leídas, me ha recordado al libro que a mí me recomendaron leer cuando tenía 14 o 15 años. Me recomendaron leer Los ingleses para explicarme cómo era Inglaterra. Es un libro, un penguin pequeñito, escrito por un húngaro que se llama George Mikes. Su nombre original era Georgescu Miklós. Y George Mikes escribió un libro maravilloso, un librito que se lee rapidísimo, que se llama How to be an Alien. Como un alien sería un alienígena, pero lo utilizan como cualquier extranjero, como ser un extranjero en el Reino Unido. Es un libro en el que te habla de todo lo fundamental que hay en el Reino Unido. El tiempo, el té, cómo no ser listo, porque eso es de muy mala educación, cómo llegar siempre a un compromiso y cómo hacer una cola, porque los ingleses siempre hacen cola. Y como explica George Mikes, si no hay más que uno, hace una ordenada cola de uno. Con 14 años yo me abalancé sobre el capítulo 5 del libro y lo recuerdo íntegramente. El capítulo 5 era el capítulo titulado Sexo. Reza el capítulo en su integridad. Los continentales tienen vida sexual. Los ingleses tienen bolsas de agua caliente. Yo con 14 años me pasé meses intentando entender qué doble sentido tenía aquello que yo no había pillado. ¿Y sigues en la bolsa de agua caliente? Sigo en la bolsa de agua caliente. Cuando yo he tenido la suerte en estos 3 años en que Luis ha estado en Londres de trabajar con él 2 veces, una durante el referéndum del Brexit y otra en junio de este año con motivo de las elecciones. El 3 de junio, Mónica Prado y yo estábamos en Londres cenando con Luis. Mónica está indignada porque hablas de amigos en el libro, pero no dices que era ella. Y
Segunda edición. Estábamos cenando con Luis y Luis, muy ufano, me dijo que nos llevaba a un pub inglés que tenía una estrella Michelin. Eso es un oxímoron, o sea, no funciona. The Harwood Arms, sí, sí, te lo juro. La verdad es que estábamos cenando muy bien y cuando estábamos a punto de pedir el postre, le veo a Luis que mira el teléfono, farfulla algo incomprensible y sale corriendo. Y yo pensé, este lo que no quiere es pagar, claro. Bueno, había habido el atentado del puente de Londres, en el que después sabríamos que murió un español. Yo es que ni le entendí de la velocidad a la que se fue, y para cuando pagamos y salimos del restaurante, ya tenía la primera crónica de urgencia subida a la web. El libro de Luis describe también con ojos del siglo XXI, pues hombre, no el té exactamente, pero sí hace descripciones magníficas de cómo son las carreras de Ascot, que es algo que muchas veces vemos fotografías en las revistas ilustradas, pero hace falta, hay veces que unas palabras valen más que una imagen, y en el caso del libro de Luis esto se pone muy de manifiesto. Hay una buena descripción de cómo es la reina Isabel II y de su capacidad, por encima de todo, para nunca meter la pata, que es algo francamente difícil. Y hay, en la segunda parte del libro, como mencionaba Vieito, una parte dedicada al Brexit. La verdad es que yo creo que ha sido un error por parte de la editorial poner el término Brexit en la portada, porque es mucho más atractivo en el libro lo que no es el Brexit que lo que es el Brexit, porque es algo que nos cae encima todos los días, mientras que este libro describe tan brillantemente la forma de ser de los británicos que lo del Brexit me temo que algún lector le pueda echar más para atrás que atraerlo al libro. Pero dicho eso, la descripción que hace con varios interlocutores con los que él fue hablando del Brexit, empezando por el loco de Nigel Farage, el gran responsable de promover el que en Inglaterra hubiera un Brexit, pasando por Nick Clegg, el viceprimer ministro británico, y por algunos otros interlocutores, como algún historiador y demás, son visiones contrapuestas de muchísimo valor. Y yo quería terminar diciendo que en el libro, yo lo leí pues la semana pasada, la entrevista que se publica en el libro con Nick Clegg había sido en parte publicada en su día en ABC, pero claro, yo no me acordaba de los detalles de la misma, los he recordado ahora. Y hoy he tenido la suerte, con el embajador británico, de comer con Nick Clegg, que ha estado aquí en Madrid para recibir un premio. Y me he quedado francamente pasmado, incluso asustado, porque su visión es bastante más negativa ahora de lo que era cuando se hizo esa entrevista. Y realmente los errores cometidos entonces, la crítica que hace a su gobierno y a su primer ministro en todo este proceso es de muchísimo calado. Yo creo que mañana podrán leer buena parte de ello en la entrevista que le hemos hecho en ABC, pero para entender a dónde vamos, yo creo que es muy bueno leer las reflexiones que recopila aquí Luis de esos interlocutores, y al final la pregunta que te haces es cómo es posible que el nacionalismo de personajes como Nigel Farage haya podido desencadenar la crisis que está viviendo el Reino Unido en este momento. Pero todo eso no es óbice para que previamente el Reino Unido siga siendo un país maravilloso, magníficamente descrito en la primera parte del libro, que es la principal en extensión, y que yo les animo muchísimo a disfrutar leyéndola, porque de verdad que se van a reír y se van a entretener. Muchas gracias.
Abraham comprobó que Vieito y Ramón son compañeros y sin embargo amigos, grandísimos mentirómanos, también lo han visto, a un nivel Junqueras ya, y todo lo que han dicho a mí es excesivo. Antes de conversar un poco con ellos sobre el libro y sobre el Reino Unido, Inglaterra, que es lo que nos ocupa, bueno, quería decir un par de cosas. La primera es dar las gracias al propio periódico, porque la experiencia que yo he vivido sería absolutamente imposible sin el periódico, porque te da acceso a una serie de lugares, te mete en una disciplina, te permite ir a determinados sitios y ha sido una maravilla. Ese tópico que hay de que es como un aguinaldo ser corresponsal en Londres, yo creo que es verdad, y además a mí me tocó en la época de más ebullición de la ciudad, cuando está considerada la primera del mundo. Yo creo que hoy aún lo sigue siendo, a lo mejor dentro de 2 años, por desgracia, a ver cómo evoluciona todo esto. A mí la experiencia me encantó y ahora vamos a entrar en las aguas procelosas de Inglaterra y los ingleses, lo cual me da un poco de respeto, estando aquí el señor embajador, que sabe muchísimo más que un mero observador que yo. Leía casualmente anteayer un viejísimo artículo de Cunqueiro, hablando de Samuel Pers, y decía él, solo hay 2 extranjeros, el diablo y el inglés. Lo complicada que es la materia. Y algo de eso hay. Yo creo que viene un poco de la insularidad, y también es un pueblo que creo que poco a poco ha cambiado mucho. Por ejemplo, cuando lees ahora las descripciones que hacía Orwell a comienzos de los años 40, que ha hablado de un pueblo muy estoico, muy disciplinado, muy echado hacia adentro, muy pudoroso el sentimiento, yo creo que todo eso ha aflojado. Empezando por lo que quiero transmitir con el propio título del libro. Esto de no temblar ni aunque te corten la cabeza atiende a cuando se la cortaron a Carlos I, el 30 de enero de 1649. Era un día que hacía un frío terrible en Londres, estaba el Támesis aquella mañana, de hecho helado. Hoy el Támesis no se congela porque circula de otra manera y no lo permite el caudal que hay ahora ya. Bueno, entonces con ese frío, cuando iba cara al cadalso, toda la preocupación que tenía el rey tras perder con Cromwell era no temblar delante del vulgo, no vayan a pensar que tiemblo por el frío, que tengo canguelo, no. Entonces pidió un doble jubón, una doble camisa para no temblar. Ese carácter, que los ingleses lo llamaban históricamente el labio superior rígido, hay un momento que entra en crisis, en eclosión, y casualmente es del modo más frívolo, es con la muerte de Diana, cuando de repente se despiertan en un pueblo en el que no se reconocen, que lleva flores, haya una verja que llora desconsoladamente por una persona a la que en realidad no han conocido, y hay quien considera que ahí hay un pequeño cambio del carácter inglés, que se hace, que se latiniza un poco. Bueno, es todo muy, muy debatible. También tendría que ver con el cambio del componente sociológico del país. En la ciudad de Londres el 30% de la población es no nacida allí. Hay mucho bacalao que cortar. Yo creo que para hacerlo más ameno, es mejor que conversemos un poco, que he hecho yo aquí un sermón, porque tampoco soy el mejor orador del mundo después de estos 2 oradores, y entonces ir un poco haciendo. A ver, de lo que acabas de decir, yo creo que efectivamente los ingleses el 31 de agosto del 97 perdieron los papeles. Se produjo una catarsis nacional en torno a la muerte de Diana de Gales que la convirtió de repente en una santa y a la reina durante unos días la hizo pasar por un ser horrible que se había negado a salir del palacio e ir a estar con el pueblo. Hombre, yo creo que cualquier abuela lo que tiene que hacer cuando a sus nietos se les mata a su madre es ocuparse de sus nietos, no ir a hacer manifestaciones públicas. Yo recuerdo que en aquellos días una persona muy identificada con la familia real española me dijo: esto se lleva la monarquía británica por delante. Bueno, pues ya sabemos dónde estamos hoy y qué es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que en el funeral de Diana de Gales, Elton John cantó una canción que se llamaba Candle in the Wind, una vela en el viento. Y las velas en el viento se apagan. Y la vela de Diana, sus hijos la han revivido un poco en este 20º aniversario, pero la realidad
es que la solidez de la institución hoy creo que no es cuestionada por nadie, mientras que el papel de Diana pues se ha recuperado, insisto, un poquito, pero hace 10 años nadie hablaba ya de Diana, y su hermano, que intentó hacer caja llevándose el enterramiento a su propiedad privada para que la gente fuera allí como si fuera un parque temático, todavía no ha terminado de pagar la factura de la obra que hizo. Hombre, la monarquía ahora tiene una valoración altísima, hasta el punto de que puede permitirse el país algunos, yo diría casi algunos lujos. El año pasado estrenaron en la BBC, pero en horario estelar de prime time, una obra de teatro, para mi gusto maravillosa, que se llamaba Carlos IV, creo que era, que el argumento era que ascendía al trono el actual príncipe Carlos. Entonces y eso lo he visto como una cosa imposible. Sí, montaba un pollo constitucional impresionante, pero la parodia, la propia función empezaba con el desfile del féretro la reina. Imagínate ya en Buckingham viendo esa función con su ataúd desfilando. Bueno, era una ironía sangrante, pero la monarquía ya lo resiste todo. Y yo creo que en parte es por la figura de ella. Tanto tiempo, la reina, y como dijo bien antes Ramón, ha entendido que lo principal es no equivocarse. Y lo segundo, trabajar mucho. Y a su manera lo hace. Ella hace una impresionante cantidad de actos que desde fuera diríamos absurdos. Recorre el país, pero no en grandes votos. Va a inaugurar un kiosco de música a una pequeña población, va a una oficina de correos, quiere vestirse con esos colores chillones porque entiende, dice ella, que para ser creída tengo que ser vista. Lleva unos paraguas transparentes para que la vean. Vamos, es toda una liturgia, porque ella entiende que la monarquía es tradición y ejemplo, y lo mantiene en el trabajo del día a día. Yo creo que le deben mucho a ella. Sí. En lo que dices de la cantidad de trabajo que hace, de trabajo público, no solamente trabajo de papeles de despacho, sigue haciendo muchísimos más actos que todos los demás miembros de la familia real juntos, sumados. Pero es que en el Reino Unido tú te coges el Telegraph cualquier día de la semana y tiene una página de lo que llamaríamos agenda con todas las actividades de la familia real. Bueno, echas la mañana en leerlo, luego ya no digamos nada si tienes que cubrirlo, porque te ponen todos los actos, todas las personas con las que se entrevista, todas las cosas que inaugura, primero la reina, después el príncipe de Gales, después el duque de Edimburgo, después los príncipes, todos los príncipes de la casa, y todos tienen cosas todos los días, pero lo que hacen todos los demás no es tanto como lo que hace ella sola. Sí. Es una cosa verdaderamente... Y luego encarna muy bien, yo creo, el humor del país. Tiene cosas descacharrantes, esto de que tiene, no sé ya si es cierto, luego nos lo cantará el embajador, pero se dice incluso que tiene un código Morse con el bolso para ahuyentar pelmazos en las si algo así, sacármelo encima. Ahora, los también en eso, si nosotros en un periódico español pusiéramos una lista de actividades y dijéramos que, me da igual, que la reina o el rey o quien sea ha inaugurado un caño de una fuente en la plaza de Alcaudete de la Jara, esto no es serio. No, a mí... No, pero es, claro, las actividades que hace a veces son cosas tan menores como esa, o ha inaugurado un pequeño jardín, puede ser como este escenario de grande en la plaza de no sé qué pueblo. Son actividades para estar rodeada de la gente y estar todo el día. No, y la sutilísima, el nivel de humor que es sutilísimo. Para mí una de las cosas que más me gustan de Inglaterra es el sentido del humor. Yo creo que aquí hemos construido un país tremendamente trágico, sobre todo en política. Todos los días se acaba el mundo, todo el mundo es seriecísimo. Incluso ahora ves viejas imágenes de los políticos de la transición, Fraga, tal, tenían mucho más sentido del humor. Y ella en eso es buenísima. Por ejemplo, recibió hace unos años a Eric Clapton, el famosísimo guitarrista, para darle una condecoración, y le da la condecoración y le pregunta: ¿y usted lleva mucho tiempo en esto? Oye, Luis, precisamente de eso te quería preguntar yo, porque de las notas que tomé yo, decías tú y las comentaba antes yo, las cosas, dice, me gusta de los ingleses, de los británicos, la tolerancia, me gusta mucho esto que dices, fingen que la lluvia no existe, sí, está lloviendo como para que nos lo digan a unos gallegos, pero precisamente de ese sentido del humor, bueno, hablas de la valentía, del patriotismo, pero hablas de la retranca. En las memorias de Churchill se cuenta una historia, una anécdota que a Manuel Fraga le gustaba mucho, otro apasionado del Reino Unido, le gustaba mucho comentar, que era que en una ocasión
Churchill acompañaba al ministro de Agricultura por la campiña inglesa, en aquellas carreteras que ahora son estrechísimas, pero entonces probablemente eran muy avanzadas y no llevaban la seguridad que hoy podrían llevar. Entonces, era antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el chofer del ministro de Agricultura se perdió. No sabía dónde estaba, desorientado, no sabía dónde estaba. Y entonces vio cómo se acercaba un agricultor, ahí el centro de, iba andando y tal, se acerca y entonces el chofer se atrevió a preguntarle, oiga, señor, ¿sería tan amable decirnos dónde estamos? Y entonces él dudó un rato, miró para ellos y dijo, en el coche. Y entonces Churchill le dijo al ministro de Agricultura, he ahí una respuesta parlamentaria perfecta. Sí, sí. Es cierta, es corta y no compromete a nada. Es Bueno, que todo... eso no, te lo digo porque eso lo podría hacer tranquilamente un agricultor gallego. Sí, es que Ya, ahí queríamos llegar. No, claro. es que quiero decir que ese sentido la retranca. todo guarda mucha relación en cómo está construido el país, que es muy peculiar. Es decir, empezando por el derecho, que ahí tiene una gran importancia aquí, en el continente funcionamos el legislador, el parlamento, el juez, allí emana el sujeto, el juez y el parlamento, va al revés. Y luego, por ejemplo, hay un filósofo polaco que se llama Kolakowski, lo cual son un poco a lateral derecho de la selección polaca, pero existe, ya se murió, vivía en Inglaterra, que hace una descripción interesantísima de todo eso y dice, en Inglaterra todo está permitido excepto aquello que está expresamente prohibido. En Francia todo está permitido, incluso lo prohibido. En Alemania todo está prohibido, incluso lo permitido. Y dice, no, perdón, eso es en Rusia, y dice, en Alemania todo está prohibido, excepto que esté permitido. Entonces, esa tolerancia de base marca mucho el país. Ahí el individuo es muy importante. En realidad es genuinamente una sociedad espontáneamente liberal. Eso hay que entenderlo para ver luego todo el funcionamiento después del país. No es tan, creo yo, tan gregario como nuestro. Y luego otra cosa muy importante es que todo el mundo que tiene un poder está sometido al escrutinio del público y tiene que responder de él. Eso, desde que cogen al rey Juan por la oreja con la Carta Magna y le dicen, oiga, usted muy bien tal, pero tiene que responder ante la ley como a todo el mundo, que es el origen de la democracia británica. Pues eso crea... Luego, efectivamente, tiene sus contradicciones. Yo también en el libro no quiero hacer un botafumeiro, reconozco las imperfecciones. Por ejemplo, que estemos hablando de una gran democracia o que tenga una Cámara que a día de hoy no es electa, es un cierto absurdo, o el propio sistema clasista, en cierto modo, también atentaría un poco contra la democracia, pero sí que esa pulsión de la historia a favor del individuo y de sus libertades, yo creo que sí, que sigue viva y es muy bueno. Bueno, yo creo que una de las cosas por las que podíamos seguir es el cambio que se ha producido en el Reino Unido en las últimas décadas en cosas como la cocina de la que hablábamos antes. No, porque en Londres hay una cocina internacional que tienes los mejores restaurantes japoneses, hindúes, todo eso. Eso no es tan nuevo, porque en la cocina colonial, por llamarlo de alguna forma, o la cocina internacional, esa siempre la ha habido. Todas las cocinas del mundo se han ido matizando y mejorando, y por lo tanto en una capital global como es Londres todo eso llega. Pero en cambio lo que es más sorprendente y lo que para mí de verdad es un cambio es cómo en los últimos años, en los últimos lustros, ha ido mejorando la cocina fuera de Londres y la cocina puramente británica. Yo me acuerdo cómo me explicaron cuando fui la primera vez a la Cámara de los Lores, un lord amigo mío que había sido Chancellor of the Exchequer, canciller del Exchequer, en el gobierno de John Major, me invitó a comer en la Cámara de los Lores y me dijo, aquí no comemos muy bien. Yo pensé, bueno, tampoco me parecía una novedad, yo eso lo suponía. Y él me dijo, no, es que los hereditarios, este era un lord ya designado y no hereditario, como lo son hoy en día,
los hereditarios consideraban que eso de comer bien era una cosa muy poco elegante. Y eso lo hacían en la Cámara de los Comunes. Aquí seguimos comiendo mal porque es lo que consideran que debe hacer la gente de la nobleza. Yo me quedé un poquito sorprendido con ese concepto, pero la última vez que he comido en los Lores, que no hace tanto, hace un par de años, he visto que siguen comiendo igual de mal. O sea que probablemente si quieres comer mal en Londres hoy en día, lo que tienes que hacer es ir a la Cámara de los Lores, encontrar algún lord que te invite a comer y ya se te quitan las ganas rapidísimo. Oye, yo quería preguntarte, Luis, bueno, hablemos de ti. Luis, como les dije antes, como dijimos antes, es excesivamente trabajador, yo creo que muy trabajador. Y entonces, en tu trabajo hay un antes y un después de Londres, es decir, vas a hacer como hacía Augusto Asía, que todos sus análisis sobre la política española siempre tenían una pregunta. ¿Se imaginan ustedes al Premier haciéndole esto a la reina Isabel y tal? ¿Vas a pasar tu análisis de España por el tamiz de tus 3 años en Londres? No, porque aparte toda comparación con Augusto Asía sería ridícula toda vez que él se murió diciendo que fue el que le dio la idea a Churchill de por dónde desembarcar. Le dijo, por Normandía, Sir Winston. Esto es imposible a toda luz. No. Pero porque se ha muerto Churchill. En lo que decías de la cocina, sin embargo, yo que soy un gastrovago tengo mi gratitud a los ingleses. Los prefabricados del Max Spencer, eso de pinchar así, poner en microondas, que haga pop en un minuto y sepa algo, a mí me resultaba gratificante. Nosotros vale. no nos damos eso cuenta, es la cocina, entonces no nos damos cuenta como españoles de muchas grandezas que tenemos aquí que damos por supuestas. Una de ellas es la variedad y riqueza del supermercado y la diferencia de precios. Bueno, en Londres efectivamente hay de todo. ¿A qué precio? Pero es que aquí entras en cualquiera de las ramas de barrio, la variedad de hortalizas, pescado y verdura fresca es pasmoso comparado con aquello. La calidad de la construcción de las viviendas. Tú vas a una casa en un barrio bueno, Kensington, tal, y a lo mejor tienen un ventanal como ese, medio dedo que trae un chorro de aire fuera tal, el suelo medio inclinado. Nosotros cuando alquilamos nuestro piso, pues había la típica cajilla allí en el descansillo, por supuesto de moqueta, que a veces dejaba bastante que desear, con unos polvos azules. Dijo mi mujer, ¿pero qué es esto? ¿Ratas? Y dijo el casero, no, just little mouses, ratoncillos. Bueno, nosotros, una vez vinieron unos amigos, estaban allí viendo la tele, y pasó un ratón así a desfilar. Bueno, son cosas que aquí no... O sea, que nosotros, las infraestructuras, hay una gran diferencia. Nosotros los gallegos, por ejemplo, nos quejamos, y tengo que decir con razón, que no ha llegado el AVE. Es que no hay 1 kilómetro de AVE en el Reino Unido fuera de lo que es el tren rápido a Francia. No están conectadas las dos mayores ciudades del país, Birmingham y Londres. Y aquí queremos que ya esté conectado Badajoz, con todo el derecho. Pero vamos, que vamos en España muy adelante en muchas cosas y no nos damos cuenta. La sanidad pública. Oye, la sanidad pública, yo allí me cogí un gripazo del carajo y acabé allí en un sótano con un señor pakistaní que abría un ojo y me dijo, no vuelva o algo así. Oye, o sea que no hay solo todo lo que reluce. Tenemos un poco una de las conclusiones, me pregunta Vito, conclusiones de la comparación, pues yo creo que nosotros deberíamos tener un poco más de autoestima y aprender mucho de ellos en lo bien que hablan de sus cosas, por contra. Y pongo un ejemplo, estaba yo allí y la National Gallery hizo una exposición sobre Caravaggio, que con su enigma Caravaggio está muy en boga y tal. Bueno, ahí había 3 Caravaggios y medio. Entonces lo disfrazaron como Caravaggio and Friends, venía a hacer aquello, Caravaggio era muy bueno. En las mismas calendas, 3 meses antes, hubo una exposición en el Museo Thyssen aquí, con 12 o 15 Caravaggios auténticos. Ni puñetero caso lo hicimos. Mientras toda Europa hablaba de la magnífica exposición de, con todo el mérito de los ingleses, que se molestaban en hablar bien de lo suyo, en el respeto institucional. Otro ejemplo, el papel de la izquierda y los nacionalistas. Oiga, la señora Sturgeon es tan separatista como Carlos Puigdemont, pero llega el día de la victoria y se presenta en Londres de luto, casi con toquilla de ir al Vaticano la señora Cospedal, se pone allí firme al lado de la reina, el jefe de la oposición, tal. Corbyn estaría muy a la izquierda del PSOE. Ya estábamos medio de resaca, mi mujer y un sábado viendo la tele allí, y echaron un acto de fastos marciales, marchas militares, en el Royal Albert Hall. Estaba toda la familia real y cada invitado tenía un librillo de himnos y allí se pusieron a cantar himnos marciales. De repente dan un plano y allí vemos, para nuestra sorpresa,
al Corbyn pacifista, líder de Stop the War, cantando como un loco los himnos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, hay un respeto por el país que a mí me gustaría que nosotros tuviésemos. Y eso no le quita al escocés ser más escocés, ni al galés, no, y tenemos que ir, me parece, un poco por ahí. No, y cómo siguen recordando algo que ves todos los años en el Poppy Appeal, cómo siguen recordando a los muertos de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y eso es 15 días o 3 semanas, no sé, muchísimo tiempo que ves a todos los ingleses con una amapola de papel, claro, no es natural, una amapola puesta aquí, y es una forma de recaudar dinero también. Y para poniendo coronas todo el año en algunos momentos, que yo a veces pienso, pero ¿quién puede venir aquí? Bueno, pero no podemos terminar este acto sin que Luis nos hable de Samuel Johnson. Yo creo que el gran descubrimiento de Luis en Londres... Si alguien tiene que coger un tren, que se vaya, porque esto no se acaba nunca. Lo de Samuel Johnson es contagioso, porque ahora ha entrado a la secta mi mujer, que no creía en mí, pero casualmente vino... Se habrán dado cuenta que citó a su mujer 15 veces. Lo importante que es para Luis su mujer. Sí. Bueno, entonces yo, claro, llevo muchos años dándole la murga, porque a mí me llevaba, aparte como aún está abierto el pub, puedes ir allí y tal, tomarte unas cervezas, no sé qué. Y entonces era mi manera de liarla para andar dando paseos por Londres. Vamos a ver los sitios de Johnson. Y ella no era muy creyente, ni siquiera después de leer el libro. Pero casualmente, yo ahora tengo la inmensa suerte de llevar el suplemento de cultura del periódico, llegó un librito pequeñito, un italiano, que era como la vida del Dr. Johnson de Boswell, pero en plan curso CCC para y tal. Mi mujer lo fue leyendo estos días en el metro tal, y ahora está fascinada, me habla a mí en la cena, ¿no? Es que es contagioso, porque Johnson es muy interesante, de entrada es un señor defectuoso, tenía unas marcas horribles en la cara, no veía bien, iba con los lamparones de la comida en la casaca, la peluca le quedaba pequeña, pero luego era de una inteligencia soberbia y de un inmenso sentido común. Y luego era un conservador con instintos democráticos adelantados. Por ejemplo, era ya un temprano opositor a la esclavitud. Luego su casa era un cachondeo. Allí tenía viviendo con él a su sirviente negro, a una ciega que había cogido porque era una poetisa que pasaba hambre, a otro amigo que era un paquete, pero que también lo meto allí, a 3 más, bueno, aquello tal. Y luego él va a construir, bueno, no les aburro, pero les animo a interesarse por el personaje y sobre todo a leer la biografía de Boswell, porque eso es interesantísimo. Boswell es un zángano, un putañero, un loco, un borracho, por el que nadie da un duro. Es un noble escocés que se dedicaba a bajar a Londres, pegarse en las borracheras a Johnson, todo el mundo. ¿Y este qué hará? Y este iba anotando, incluso le hacía preguntas tontas. Doctor Johnson, si usted estuviese solo en un castillo y le diese un bebé de 2 meses, ¿lo cuidaría o lo tiraría por las almenas? Y el otro con su gran sentido común, bueno, yo creo que tal. Y este tío, contra todo pronóstico, anotó todo eso, lo acabó publicando, hizo la que se considera la mejor biografía de la historia. Está ahí César Antonio Molina, que es un gran conocedor del tema, la vida del doctor Johnson. Es un personaje muy, muy interesante. Tenemos que hablar algo también del Brexit, yo creo que para acabar. Sí, lo que pasa que es lo menos divertido no te de creas, todo. No te creo. Sí, pero podemos hablar del Brexit porque además, de cierta manera, lo que se vive en Cataluña, salvando todas las distancias, no deja de ser también ese afán de que invocando un extraño sentimiento irracional de un patriotismo malentendido, o un nacionalismo, mejor dicho, malentendido, porque el patriotismo es más noble que el concepto del nacionalismo, la gente no sé por qué está empeñada siempre en darle un puntapié a su bienestar. Los catalanes se lo han dado, todavía a medias, pero no cabe duda que Cataluña va a pasar unos años muy malos. En los próximos 10 años yo creo que va a ser una mala década para Cataluña, desde el punto de vista tanto social como económico, pero yo creo que los británicos, en fin, aquí está el embajador y nosotros somos casi tan diplomáticos como los británicos, pero yo creo que se han equivocado. Pero claro, esto es una opinión, bueno, por lo menos mía, y yo supongo que tú nos puedes contar un poco, sí. Después de hablar con todos los protagonistas, 4 de ellos están reflejados en el libro. Me parece que sobre todo que fue la respuesta, y creo que todas las crisis populistas llegan a lo mismo, la respuesta ante el inmenso malestar que crea la crisis de 2008. Eso dejó una resaca tremenda. La gente se siente desconcertada en la globalización y para mí ha sido sobre todo un fallo conceptual. Es decir, el país, yo creo que tras la Segunda Guerra Mundial queda muy castigado.
Clement Attlee hace una construcción que casi es una supervivencia socialdemócrata, que por un tiempo es una administración de la pobreza que funciona muy bien y crea cosas muy buenas. Y luego el país se anquilosa hasta que llega Margaret Thatcher, que lo que hace en realidad es decir, que venga aquí el capital de todo el planeta, que nosotros ofrecemos seguridad jurídica, impuestos bajos, eso funciona muy bien y le mete como un chute al país para arriba. Blair sigue en cierto modo lo mismo y se beneficia de la entrada de mano de obra barata de la apertura al este de la Unión Europea y, que también nos beneficiamos aquí, de que de repente China, la fábrica del mundo, empieza a producir baratísimo y nuestra vida doméstica mejora porque todo es más barato por ese sistema. ¿Qué hace el Brexit en realidad? Para mi gusto, ¿no? Yo soy un mero observador, claro. Le da una patada en la espinilla a todo ese modelo de decirle al capital del mundo venid aquí y pasa a convertir un país que es un oasis de seguridad en un oasis, no, sino un lugar que el capital mundial lo ve y empieza a arrugar la nariz. Eso es fatal, es un error estratégico grandísimo. En cuanto a la razón del Brexit, las encuestas más grandes que han salido dicen que fue sobre todo una decisión por temas de soberanía. Eso de tenemos que ser independientes y recuperar las riendas de nuestro propio destino, que es en el fondo un tema sentimental, que es otra vez lo de Cataluña. Porque era desconcertante, veía los debates. Me acuerdo un día estaba escribiendo algo al tiempo que tenía la tele de fondo, había un debate estos de Question Time. Estaba oyendo a un tipo allí gritando desaforadamente contra los extranjeros y de repente levantó la cabeza y era un chinito con un bigotillo de pelusa. Y decía, pero era un brexitero encendido. O sea, yo creo que es una construcción defensiva ante la inseguridad, porque claro, los sueldos no suben, pasa también aquí. Los padres empiezan a tener la sensación que por primera vez en mucho tiempo sus hijos van a vivir peor que ellos. El norte de Inglaterra, que fue muy floreciente la revolución industrial, ahora no está todo lo bien que debe estar, de hecho es bastante triste para mi gusto, y ese estalló. Y luego es una desgracia, porque el Brexit fue el voto de los viejos contra los jóvenes, de las clases menos ilustradas contra las ilustradas, del más rural contra las ciudades. Londres votó a favor, las ciudades universitarias votaron a favor, Escocia a favor, Irlanda del Norte también. Bueno, una cosa bastante desgraciada. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Lo único que añadiría a eso es que lo que tiene de similar, lo único que tiene de similar con el problema que tenemos en Cataluña es el poder que tiene el populismo de armar argumentos basados en la mentira, pero que tienen enorme éxito. A estas alturas, el ministro de Asuntos Exteriores está silbando, mirando hacia otro lado cada vez que le preguntan por varias de las cosas que él afirmó en la campaña, como los cientos de millones de libras que iban a recuperar para la sanidad británica, o en fin, no se lo recuerda a nadie, pero a mí me gustaría recordárselo, aquel debate matinal de la BBC en televisión en el que contó cuánto se gastaba la Unión Europea cada año en corridas de toros en España. Ahora que está Andrés Amorós sentado aquí en primera fila. Bueno, todo ese tipo de cosas se decían en campaña, tenían un efecto real sobre una pequeña parte del electorado, pero la suficiente parte como para poder ser decisivos en la hora final. Estoy influenciado por haber estado hoy con Nick Clegg, aunque pienso muy parecido a él en estos asuntos. Me recordaba una cosa absolutamente maravillosa. Decía, uno de los gritos de batalla de la campaña electoral es: vamos a recuperar nuestras fronteras, el control de nuestras fronteras. Claro, frontera terrestre no tienen más que una, que es la de Irlanda. Y ahora lo que están defendiendo es que no haya frontera con Irlanda, porque claro, les viene mal. Bueno, pues esa es la recuperación del control de las fronteras que buscaban, una, y ahí no va a haber nadie. Bueno, pues no está mal como forma. El país lo tiene difícil, porque ahora, ¿qué línea? Yo creo que van a salir adelante, porque siempre han salido, pero ¿por dónde tirar? Los más extremistas están incluso llegando a decir una cosa tan tremenda como, dicho en plata, crear una especie de paraíso fiscal gigante, de mínima regulación, un Jersey. Yo creo que no va a ir a eso. A ver qué pasa, porque, como decía Napoleón para ofenderlos, y yo creo que los está elogiando, los ingleses son una nación de tenderos. Entonces, según les vaya el bolsillo, yo creo que la historia no está cerrada. Pueden pasar muchas cosas. Bueno, yo quería decir una cosa, que apuntaba Ramón la cantidad de mentiras que se dijeron en el Brexit y que se dicen y se vienen diciendo en todo el proceso catalán, ¿no? Y por eso yo creo, me van a permitir que también aquí, Metallón y Spot,
la importancia de la información a través de marcas solventes que tengan atributos, sobre todo el atributo de la credibilidad. Me van a permitir que diga que si hay, probablemente hay algún colega también, pero si hay un periódico que yo puedo presumir, al margen de enfoques que lo que cuenta es cierto, es justamente el que hoy da acogida a esta casa, el que tiene esta casa y que demuestra que tiene más de 115 años de historia, que es el diario ABC. Por eso yo creo que el periodismo todavía le queda mucha vida por delante y muy importante vida por delante, justamente para aportarle una visión cierta a sus lectores, a sus audiencias, frente a la comunicación, que efectivamente hay que distinguir entre comunicación y periodismo. El periodismo es todos esos datos organizados, jerarquizados, contrastados y mostrados al público para que el público pueda tener una visión más cierta de lo que ocurre. Por eso me parece que todavía a figuras como a Luis y también a Ramón, que están aquí compartiendo la mesa conmigo, les queda, y a sus herederos en la profesión, les queda afortunadamente mucha vida, a pesar de los agoreros que dicen que el periodismo, tal y como lo entendemos, ha muerto. A mí me parece que la esencia del periodismo es la misma antes, ahora y será en el futuro. Pero a mí me parece que este acto no queda bien si alguien del público no hace alguna pregunta, no enriquece este debate. En fin, no quiero retar al embajador, porque tampoco se trata de eso, pero en todo caso, a cualquiera de ustedes sí le invito a que puedan decir algo y, insisto, enriquezcan este acto con sus intervenciones. Gracias. En relación con el periodismo, es un fenómeno un poco extraño y único el de los tabloides en Inglaterra. Quería saber cómo se imaginarían una España con periódicos así y bueno, si conocen un poco la historia de los tabloides y cómo es posible que en el siglo XXI existan ese tipo de periódicos tan poco serios y bueno. Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla, porque son divertidos. Son muy entretenidos realmente. Y luego aparte tienen la posición ideológica muy fijada. Son clarísimos. El Daily Mail, que parece un periódico en apariencia chusco, es un periódico poderosísimo ideológicamente. En el tema del Brexit jugó un papel muy importante. Y luego, curiosamente, bajo sus grandes titulares, a mí su línea ideológica personalmente me parece execrable. Pero luego, si hay una información, curiosamente, entras en la web del Daily Mail y suele tener un montón de detalles en la letra pequeña. Es un periodismo muy bien hecho, muy trabajado. Si mañana ponen una bomba ahí, probablemente el periódico, que en la letra pequeña te da más detalles, te dará antes el nombre del tío, quién es y con bastante acierto, es un periódico de estos. El Sun es otra situación. El Sun recuerda el problema de otros colegas nuestros aquí en España, a los que no voy a citar, y es que tiene varias cabeceras, cada una de una casa. Es decir, lo de Murdoch es de locos. Estaba con el Times, que es el periódico diario, defendiendo la estancia en la Unión Europea, y con el Sunday Times, que es la misma edición del domingo, diciendo que no, que había que salir. Y a su vez con el Sun defendiendo también el Brexit. Pero es que cuando fue el referéndum de Escocia, rizó el rizo. Ahí fue el cum laude. El Sun general defendía la unión del Reino Unido y el Sun escocés la independencia. O sea, pero bueno, son periódicos que yo tampoco los despreciaría tanto. Me parece que tienen su razón de ser en la sociedad inglesa. Bueno. Más preguntas. Anímense, que esto es cuestión de romper el fuego. Andrés, los toros en Inglaterra. Bueno, querido Luis, habéis recordado a un antecedente tuyo, digámoslo así, Augusto Asía, pero yo también quería recordar a dos grandes escritores en ABC que rindieron tributo a Inglaterra. Se llama Un libro de Ramón Pérez de Ayala y, por supuesto, Julio Camba. A mí me contaba Luis Calvo. Luis Calvo también fue corresponsal. Bueno, pues... ser corresponsal en Londres en ABC es muy importante. Bueno, pues si quieres, os cuento. Me contaba Luis Calvo que estaba allí Julio Camba viviendo y los españoles amigos querían ir a su casa
y Julio Camba no les dejaba. Y bueno, ¿qué pasará? Y dice, pero vamos a verte. No, no, es que todavía no la tengo preparada. Y intentaban, y ya un día dijeron, bueno, aquí hay un misterio, vamos a presentarnos allí. Se presentaron allí, según Luis Calvo, y pudieron entrar, porque la puerta se abría, y entonces encontraron que es que Julio Camba vivía con una señorita inglesa que le pegaba. Y le encontraron... Le pegaba a Julio Camba. Sí. Ella a él. Ella a él, sí. Con la aquiescencia de Camba. Sí, sí, parece que era una afición que había desarrollado allí. Bueno, Camba era gallego y se llevaba muy bien. Sí, ya veo yo Con que los los gallegos ingleses. se someten a las mujeres No. de una forma... Bueno, no cabe duda de que los ingleses, quiero insistir, en algunos temas, en algunas cuestiones están muy bien, en otros menos bien, francamente. En tema taurino no les veo yo un gran porvenir, pero en cambio en el teatro yo creo que son magníficos, absolutamente. Tenemos que aprender, y te quería preguntar, me ha gustado mucho, acabo de abrir el libro, el lema, que siempre cuando uno escribe un libro, bueno, ya sabe que ha de dedicarlo a su señora, naturalmente, pero luego dice, ¿qué lema pongo? Porque eso es, y has puesto un lema precioso, que es Campanadas a medianoche, de Orson Welles, pero no es un lema muy alegre, me temo. ¿Por qué has elegido esa frase? Porque, hemos oído, hemos escuchado porque las campanadas a porque medianoche. me parece muy, muy evocador, y porque me gusta mucho Wells, me gusta también Shakespeare, y porque en el tramo final de lo que me tocó vivir allí es como si hubiésemos escuchado esas campanas. Para mí fue muy... Así como los atentados yihadistas siendo durísimos, yo había vivido aquí en Madrid el atentado nuestro terrible de los trenes, entonces no me conmocionaron tanto, curiosamente, como el asunto de la torre. El asunto de la torre, para mí fueron las campanadas a medianoche del país, porque la torre de Greenfield estaba en la parte alta de North Kensington, entonces para llegar allí ibas atravesando la zona más lujosa probablemente del mundo, una zona de casas impolutas, allí vivía Osborne, Cameron, Elton John, los Beckham, todo el mundo. Entonces, de repente, en unos metros ya llegabas a los estates, las pequeñas casas de ladrillo, y luego esas torres donde hay que pensar que se murió la gente, no se sabía ni quién vivía allí, ni de dónde eran, ni cómo habían llegado. El día después fue lamentable, estuvieron semanas durmiendo en polideportivos. Entonces, yo ahí vi las costuras del país, y cuento en el libro que hay unas frases de Disraeli escritas bastante, bueno, en su momento, que curiosamente retrata a las dos naciones y cómo siguen existiendo. Y eso fue... A mí me conmocionó mucho. Fíjate que el periodismo normalmente ves tantas cosas que ya poco te llama, digamos, así la atención, ¿no? Pero esto me llamó mucha atención, porque era una manera muy... Y allí reaccionó incluso mal el establishment, May llegó tarde, y la que estuvo a la altura fue, de los que circularon por allí, la reina fue la única persona a la que aplaudieron los vecinos, que estaban enfadadísimos con el abandono. Es verdad que allí también la sociedad civil asume muchas cosas que aquí asume el Estado, ¿no? Pero aún así fue una dura sensación de abandono allí de la gente. Déjame postear una cosa, ya que ha mencionado Andrés los toros, porque a veces te encuentras combinaciones extrañas que demuestran la riqueza de la sociedad británica. En ABC tenemos un colaborador al que hemos dado uno de nuestros premios taurinos en la ABC de Sevilla, que es Tristan Garrell Jones. Tristan Garrell Jones fue ministro para Europa, es galés, fue ministro para Europa en el gobierno de John Major, fue jefe del grupo parlamentario conservador y es un gran aficionado a la fiesta. Pero ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque Tristan, hubo un tiempo que cuando le pedías una tarjeta de visita, te daba su tarjeta de El Spectator. El Spectator es una revista británica de gran calidad, yo soy suscriptor, y figuraba como cargo en El Spectator corresponsal taurino. Pero eso no es lo más interesante. ¿Sabéis quién era el director del Spectator en ese momento? Boris Johnson, el hoy ministro de Asuntos Exteriores, cabeza del Brexit
y el que acusaba a la Unión Europea de pagar las corridas de toros en España. Si eso no es una combinación. Por cierto, absolutamente desprestigiadísimo. ¿Eh? Pues se dice que de puertas para adentro que es un caos trabajando. Es como... Boris, perdón. Sí, Boris. Es como una estrella de rock, pero luego en las calderas no... Bueno, una última pregunta, porque tampoco nos vamos a quedar aquí. Vamos. Tomás. Vamos a hablar de fútbol ahora. Luis, yo te quería preguntar, en los artículos hemos ido viendo personajes a lo largo de estos años. ¿Cuál es quizá para ti, el más estrambótico de todos los que has conocido? Allí, hombre, a mí me divirtió muchísimo allí Jacob Rees-Mogg, porque eso es de enmarcarse. Es un tipo, es el más eurófobo de los eurófobos, es un diputado conservador que es como salido de las novelas de Woodhouse. Es una cosa increíble. Este señor fue a hacer campaña en las elecciones, le tocó una circunscripción medio obrera y apareció en un Bentley con chofer. Le tuvieron que decir el partido, hombre, regula un poco, Jacob, ¿no? Y esto es un personaje. A mí tuve la suerte de entrevistarlo en el Parlamento, tomando el té allí con él, y es increíble. Es como para enmarcarlo y ponerlo en una novela de época. Es muy divertido. Mucho, y muy buen tipo también, ¿eh? Hay que decirlo. Yo era compañero de colegio de un hermano de él. Ellos son católicos y pasa que él no fue a Downsett, que es el colegio que fui yo, él fue a Eton, pero su hermano Tom, que era un poco mayor que él, era un gran amigo mío, y su padre, William Rees-Mogg, fue el primer católico que fue director del Times de Londres, y ya era un eurófobo encendido. Él bloqueó en los Lores la ratificación del Tratado de Maastricht y aquello se demoró bastante tiempo, no recuerdo cuánto, pero yo diría que más de un año, no me acuerdo exactamente. Y yo lo llevé a Santander a participar en un seminario en la Fundación Botín y yo le había tratado un poco, pues porque algún fin de semana cuando estaba en el colegio había ido a su casa, a una casa de campo que tenían cerca del colegio, y era el ser más exquisito, estirado. Su hijo es hijo suyo, vamos, ahí no hay duda de infidelidad ninguna, porque es lo más parecido que recuerda a su padre. Sí. Pues Luis, esto le hago una pregunta, Luis. Cuando fuiste allí, ¿tenías ideas preconcebidas? Ahora, ¿te enamoraste del país? ¿En qué le admiras? ¿Te enamoraste de muchas cosas? A mí siempre me ha gustado muchísimo lo inglés, y diría en extensión lo británico. Diría casi las Islas Británicas por un motivo familiar sencillísimo. Es que mi padre fue el patrón de pesca más joven de España en su día, naufragó en las aguas de Irlanda 2 años antes de nacer yo. Entonces en mi casa lo británico venía porque él venía cada 16, 17 días del mar, a veces iba a Irlanda o Inglaterra, nos traía discos, cosas, tal, los Beatles, no sé qué, y entonces ya desde pequeño tal. De hecho él tiene una historia muy bonita, que esa es la que realmente debería escribir un día, y es que él cartografió con el sonar en el mar, no lo pensamos, pero hay montañas submarinas. Había una en Irlanda, en el mar de Irlanda, en Gran Sol, que se llama Porcupine, y él con el sonar la fue cartografiando y hizo unas cartas marinas, sabía dónde estaba allí, había un banco de cigala enorme allí, en Merluza y tal. Con eso ganó mucho dinero, luego se hizo armador, es una larga historia. Y de hecho, cuando ya era mayor y dejó el mar, le legó las cartas a algún discípulo que todavía, muchísimos años después, aún siguió ganando el dinerillo con lo que ahí había. Y entonces esta historia toda, todo claro, con la españolada, que nos pasó algo muy divertido. Mi hermano y yo conocíamos a los Beatles porque una tía nuestra había tenido un bar, entonces tenía un montón de discos de Fundador, de estos que había, Fundador, y allí venían unas versiones de los Beatles por un grupo español que se llamaba Los Tomcats. Entonces cuando mi padre venía con los Beatles de verdad, a nosotros no nos gustaban más las versiones de los discos de Fundador. Y así fuimos, un poco ya, de ahí me empezó ya a interesar. Bueno, creo que también es de justicia hablar de la editorial, Sí. de la editorial Encuentro, que está aquí su presidente, Oriol, y también del director de la y también del director de la colección, nuestro colega José Francisco Serrano Ceja, que hoy por alguna razón no podía venir. Pero hay que decir que el primer día que él habló de esta colección, desde el primer día dijimos, tiene que escribir un libro Luis Ventoso. Y así fue. Aquí está. Muchas gracias.
Pero esto-